Capítulo 16. La vuelta a Italia. El vapor Europa del empresario italiano Matteo Bruzzo y fundador de la Veloci, línea de navegación italiana a vapore, partió del puerto de Buenos Aires el 15 de noviembre de 1886. Ese mismo día, Francesco Vicenzo cumplía 2 añitos de vida. Su padre volvía a la tierra donde el precioso niño había nacido. Era una mañana primaveral en Buenos Aires, y a medida que el vapor se internaba mar adentro y la ciudad comenzaba a perderse de su vista hasta convertirse en un punto lejano, el sentimiento de dolor que oprimía el corazón de Francesco lo obligó a vomitar lo poco que tenía en el estómago, trayéndole el amargo sabor de la hiel hasta su boca. Acababa de darse cuenta de lo definitivo de su partida, de su desaparición también definitiva en la vida de su hijo. Ahora no había modo de regresar, y comenzaba a imaginar los brazos de Maru extendiéndose hasta él gritando: «No me dejes, amore, no te alejes, no me dejes sola, no te vayas tan lejos de mí». Probablemente saber que ese viaje lo alejaba para siempre lo hiciera sentirse acorralado íntimamente, con más dudas que certezas. Por la tarde de ese mismo día, en la estancia La Ema, había 2 motivos de celebración. Era el segundo cumpleaños de Francesco Vicenzo, el chiquito rubio, de ojos azules, que tenía toda la gracia y la simpatía de una criatura de su edad, que se trepaba a las faldas de doña Catalina, a quien él llamaba Nana, o a las de Micaela, a quien el pequeño llamaba Ela, y que se colgaba del cuello de Maru, nombrándola con un mamá perfectamente pronunciado. Hablaba casi todo en media lengua y era un festín ver las 3 mujeres cada vez que el mimado adquiría un nuevo aprendizaje, por pequeño o insignificante que éste fuera. El otro motivo que tenía a todos de buen ánimo, y muy especialmente a Maru, era saber que finalmente, después de tan larga búsqueda, los hombres habían dado con el paradero de Francesco. Marcos se sentía profundamente enamorado de ella y ya se le hacía difícil disimularlo. Incluso su madre se había dado cuenta, pero guardó sus sentimientos personales bajo 7 llaves y se ofreció para llevar a Maru hasta la estancia El Fortín Salto el domingo siguiente. Los acompañaría doña Catalina Susana. Maru llevaría sus pertenencias y las del niño por si él aceptara recibirla. También le ofrecerían conchavo en la estancia La Ema, dejarían que fuera Francesco quien mantuviese la última palabra en relación al lugar donde el matrimonio habría de constituir su techo. Marcos daría testimonio de cuanto sabía y había visto junto al arroyo, suceso ocurrido 1 año y medio antes, en la estancia La Perdida. Remataría su testimonio con lo que él y otros 2 peones habían presenciado cuando José León Pérez pretendió abusar de su mujer, y le narraría todo lo demás. Francesco era un hombre sumamente orgulloso, pero también podría entender lo que significaba el testimonio de Marcos y el de doña Catalina en favor de la inocencia de Maru. Cortaron la torta de cumpleaños y le cantaron al niño. Lo pasaron de brazo en brazo para besarlo, aunque él se mostraba esquivo de tanto manoseo, y hasta le bailaron unos pasos de tarantela con aplausos y una vieja pandereta de la que Francesco Vicenzo se adueñó y no quiso soltar en los días siguientes. Es mía, decía, y se aferraba al instrumento sonoro que lo fascinaba. El domingo por la madrugada Maru se levantó antes que todos los demás. De hecho, eso era así todos los días, porque ella preparaba el desayuno y se ocupaba de la cocina para los patrones junto con Micaela. También atendía la huerta que Francesco había dejado preparada con toda clase de almácigos, y ella se ocupaba de esa porción de tierra como si a través de lo que su amado había sembrado recibiera su tibieza y su compañía. Las mucamas y la cocinera se ocupaban del resto de los quehaceres domésticos. Se dio un baño y se vistió con una blusa de color beige y una pollera entallada del mismo tono. Estaba fresco y se puso un saquito de hilo tejido en color blanco.
Se peinó con su raya al costado y se apresuró a calentar las tijeras para marcar las ondas que a Francesco le gustaba ver en su peinado. Mientras vestía al niño, medio dormido aún, preparaba el desayuno. Se había colocado un delantal de tela para no manchar la ropa de salir. Cuando Marcos la vio y percibió el aroma de jazmines que la envolvía, no pudo evitar sonreír. Hubiera dado toda la fortuna que la vida le había restituido a los 42 años por tener la oportunidad de hacerla su legítima mujer, pero sabía que eso era un imposible. Ella era casada, tenía un hijo y amaba a su esposo. Debía enterrar sus sentimientos de cualquier manera. Jamás podría tenerla. Trataría de no verla, no pensarla. Se le hacía muy difícil saberla tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Tendría que olvidarse de ella, viéndola cada día, atrozmente doloroso. Debía hacer un gran esfuerzo para no exponer sus sentimientos y tratarla como una empleada más. Se había dado cuenta de sus sentimientos la mañana que la vio correr bajo la lluvia para preparar los desayunos allá hace tiempo en la estancia La Perdida. La vio tratando inútilmente de no mojarse. Ella corría con el bebé en brazos y apenas podía cubrir al pequeño. La ropa empapada y adherida sobre su cuerpo le hizo ver sus formas, sus curvas, sus pechos, pero eso no era nada comparado con lo que ella le hacía sentir cuando la escuchaba hablar. No era el timbre de su tono lo que la hacía tan delicada o atractiva, era lo que ella decía y cómo lo decía, lo que le mostraba del alma desnuda de esa mujer tan madura y sensible a pesar de su juventud. Ella detentaba una personalidad que lo enternecía hasta su última fibra, y desde la ternura que ella le inspiraba, nacían para él todos los demás encantos y exquisiteces de su ser tan femenino, tan vulnerable y sin embargo tan fuerte, para hacerse cargo de su vida con un niño pequeño y 1000 obligaciones en un país que no conocía, y aún contra su voluntad y la de su esposo, sola. Ese día, él le entregó un viejo par de botas usadas y en ese acto fraterno trocó la indiferencia que pretendía sentir hacia ella por un amor que lo empezó a quemar y a arrollar por dentro cuando ella le agradeció el gesto con una sonrisa preciosa e iluminada y él descubrió las pequeñas pecas sobre la blanca piel. Aún recordaba que ese día tuvo un pensamiento inquietante. Se obligó a mirar desde la ventana y al ver la lluvia a través del cristal, una lluvia que era torrencial, pensó que ni 1000 días debajo de aguas brillantes como aquellas terminarían por apagar el incendio que empezaba a quemarle las venas. Después de los desayunos, se despidieron de Micaela y partieron hacia el Fortín Salto. Maru tuvo un mal presentimiento, un estado de angustia se apoderó de ella, un presagio que parecía gritarle y llamarla desde el Atlántico, la sobrecogió. Al sentarse en el coche, entrecerró los ojos y le pareció sentir el oleaje del mar, los movimientos del barco. Durante la travesía hacia América se le hicieron nítidos en el alma. Los vientos y las tormentas marinas se desataban a su alrededor. La vocecita de Francesco Vicenzo la sacó de ese estado espantoso y la volvió a la realidad. El sol ya estaba en lo alto del cielo y hacía brillar sus rayos sobre la pradera con sus trigales espigados o sus maizales de un verde único e indescriptible. Mi mamá, vaquita, eico. Sí, mi ángel, las vaquitas, el ico. Chau, vaquitas, chau, ico. Pero qué niño tan inteligente, terció doña Catalina cuando el chiquito pronunció alguna palabrita para decir que estaba contento.
Mientras las dos mujeres conversaban, Marcos se abstraía en sus propios pensamientos y ponía atención al camino por donde conducía y a los mecanismos de freno. Ellas hablaban de todo un poco, intercambiaban los ingredientes que no podían faltar en sus recetas, lo rápido que pasaba el tiempo, los adelantos y monerías de Francesco. La voz de Maro sonaba como un murmullo que el viento le llevaba. El coche solo tenía la protección de un parabrisas y una capota. A Marcos se le representaba arroyos de agua fresca corriendo entre piedras blancas, redondeadas y pequeñas, tal la delicadeza de esa voz, susurrada y deliciosa. La voz de doña Catalina también sonaba suave y cálida, y el fragor del viento parecía alejar las palabras. A través de aquella voz, la madre le inyectaba torrentes de amor cada día, tratando de compensar los años robados, que eran tantos. Ambas mujeres levantaron su tono natural para poder oírse. Aún así, seguían charlando permanentemente. Marcos no podía quitarse la obsesión que lo carcomía y se daba cuenta que su atracción y su necesidad por ella aumentaban dentro suyo, teniéndola tan cerca cada día. Comenzaba a pensar en hablarle seriamente. ¿Hasta cuándo seguirá pensando en Francesco? ¿Cuánto más lo esperará?, se preguntaba. Si las cosas no salían como Maru esperaba, él estaría a su lado. Empezaría hablándole del tiempo que llevaba enamorado de ella. Esperaría el momento oportuno para decirlo. Sería cuidadoso. Él era un caballero y quería que ella supiera de sus nobles intenciones. Él la cuidaría hasta el fin. Acababa de descubrir que su apuro por encontrar a Francesco no tenía las altruistas intenciones con las que hasta ese día él mismo se había autoengañado. Terminaba de darse cuenta que hacía aquello con la oculta intención de dar un corte a la espera de Maru que le hacía eterna. Mientras ella esperara a Francesco, él a su vez tendría que seguir esperando a Maru. Las cartas pronto estarían echadas. Estaba enamorado de ella y adoraba a su hijo. Su madre también la aceptaba. ¿Qué más debía esperar? Casi anochecía cuando llegaron a la estancia donde el extenso pinar del cual tenían referencias aún podía divisarse y admirarse. Imponente. Era un monte de pinos del tipo ibérico que lindaba por uno de sus extremos con los campos vecinos. La desazón que invadió a María Úrsula cuando don Manuel Fernández le extendió la carta de Francesco la dejó temblando. Los ojos se le abrieron extremadamente y enmudeció. Derrotada y en estado de quebranto, se refugió en doña Catalina, tal como lo hubiera hecho con su madre. La escena incomodó a todos. El matrimonio ofreció albergue a los viajeros, tal como era la usanza de la época, pese que eran gente desconocida entre sí. Así eran esos tiempos de puertas abiertas, confianzas fraternas y contrato de palabras. Pernoctarían en la estancia hasta el día siguiente. La cena, servida por doña Mafalda, fue de una exquisitez tal. Al día siguiente, la cena servida sería exquisita. Las preparaciones y delicadezas de aquella campesina trabajadora inspirarían amor. Pero, retornando a la historia, todos, excepto María Úrsula, elogiaron a doña Mafalda por la cena que acababa de servir. Ella no pudo probar bocado. Su hijo Francesco, en cambio, pidió más. Y los presentes festejaron la gracia e inocencia del chiquito, aunque su madre apenas podía sostenerse. Para descargar
Después del largo viaje, ofrecieron a las damas la habitación de los huéspedes. Allí estarían sus pertenencias del día. Tenían 2 camas de madera lustrada de color oscuro, vestidas con cobertores de color blanco, una cómoda y una mesa de luz ubicada entre ambas camas, haciendo juego con las mismas por el lustre y el color. El piso era de ladrillos y el techo se apreciaba con los tirantes y ladrillos a la vista, todo pintado de color blanco. Un espejo oval enmarcado en madera oscura y un cuadro familiar completaban la sobria decoración en la alcoba. A Marcos le ofrecieron la amplia habitación contigua. Lamento que estés pasando por todo esto, María Úrsula, por causa de José, de sus atropellos, de sus errores y de su descontrol, expresó con tristeza doña Cata, quien pronunció con un monólogo que era un niño que tenía comportamientos ya descontrolados de pequeño. No me obedecía, era caprichoso. Cuando se le metía una cosa en la cabeza, no lograba a nadie detenerlo. Si yo lo reprendía, no me hacía caso. Doña Catalina se desahogó de su propia angustia. Luego pudo dormir profundamente tras aquel viaje agotador. María Úrsula, en cambio, empapó de lágrimas la almohada hasta que el cansancio la venció. Francesco la tomaba de la mano. La llevaba por una escalera en caracol. La estancia contaba ropas de cama y cortinados de un estampado rojo intenso que destacaba, entre otros colores, también intensos, pero de menor presencia. En uno de los rincones se veía un jarrón con un ramo de rosas, de un color indefinido y cambiante. Al quedar tendida en la cama, veía a Francesco moverse con lentitud, quitándose la ropa. Ella estaba completamente desnuda, mientras una ola gigante de mar los cubría, los arrastraba y los separaba, dejándolos en superficies distantes y lejanas. Ella intentaba gritar su nombre, pero no tenía voz. Se arrastraba sobre rocas que lastimaban su piel y le provocaban dolor. Veía que el agua lo llevaba y lo alejaba. Una sensación de ahogo la despertó de la pesadilla. Sollozó y se aferró al cuello de su hijo que dormía junto a ella. Besó la frente del niño y sintió que sus ojos lloraban mares. Cerca del amanecer, una terrible jaqueca la tenía levantada, vestida y sentada en la cama, esperando que el día comenzara. No quería hacer ruido ni molestar a los demás. En cuanto se dio cuenta que doña Mafalda estaba también levantada para ayudarla con la preparación de los desayunos. Siéntese, María Úrsula, póngase cómoda, del desayuno me ocupo yo. Ustedes tienen otro largo día de viaje por delante. Es que por mi causa está usted sobrecargada de trabajo. Somos 3 personas más esta mañana. Bastante tiene ya con el desayuno para los peones. Déjeme ayudarla. Dígame qué puedo hacer, por favor. Está bien. Si usted quiere, puedo armar los bollos para hornear el pan, respondió doña Mafalda, dándose cuenta que Maru se sentía mejor colaborando que permaneciendo sentada. Hoy será un lindo día. Así parece. Buenos días, saludó Marcos, que tampoco había descansado bien. Había pasado más tiempo despierto que dormido esa noche. Una vez que desayunaron, emprendieron el regreso a la estancia La Ema. Al despedirse, don Manuel Fernández puso en las manos de Marcos un papel en el que había anotado la dirección postal que Francesco utilizaba cuando realizaba algún envío epistolar a Italia. Tal vez pueda servirle, señor. Guarde esta dirección. Nunca se sabe, le dijo. Y él le apretó la mano de manera confidencial. Gracias, don Manuel. Guardaré esta anotación. Téngalo por seguro. Por supuesto, tiene usted razón, nunca se sabe.
Enviaré un par de hombres por el caballo, agregó. Que tengan buen viaje. Vayan con Dios, fueron las últimas palabras de doña Mafalda cuando se despidió de doña Catalina y de María Úrsula. Así, como lo había anunciado aquella, era un lindo día de sol. Maru estaba silenciosa, pero aprovechaba el fresco de la mañana para respirar profundo y dominar su angustia. Observaba los tonos platinados que iluminaban algunos árboles que estaban a la vera del camino y que, mezclados con otros de tonos verdes, en su más amplia gana, le representaban un cuadro precioso. El pequeño Francesco Vicenzo se había dormido y ella descansaba su mente viendo el paisaje siempre verde de la extensa llanura, que no obstante no se le hacía monótono, sino que estaba atenta a la permanente sucesión de imágenes. Árboles frondosos, ondulantes, desaparecían para dar paso a otros, jóvenes e inclinados por la constante acción del viento. Luego podían verse sembrados de trigo o de maíz, campos con ganado, montes oscuros, pinares bellísimos, algún arroyo o laguna que le traían diferentes sensaciones, casas de campo perdidas de tanto en tanto, los primeros molinos de viento que se habían traído a la provincia recientemente por aquellos años. Se abstraía con tanto estímulo para sus ojos, como así también con los distintos aromas que le traían el viento y el permanente sonido en sus oídos de las corrientes de aire en la atmósfera con el coche desplazándose. Le alegró darse cuenta que podría ver la belleza de la naturaleza y que podía disfrutar de esa mágica y única que da el mimetizaje con el entorno y sentir que se puede formar parte de él. Francesco venía a su mente y ella luchaba por quitarlo. Adiós, le decía en silencio. Sin embargo, esa misma noche, cuando estuvo a solas en su habitación, escribió: te he amado de manera inconmensurable. Cada mirada tuya ha desatado pasiones dentro de mí. Has atravesado todo mi ser con tu luz. Pude beber de tu piel dorada y de tu voz ronca y viril manantiales de placer. La tinta dibujó un manchón cuando una lágrima suya mojó el papel en su cuaderno. Los días se fueron sucediendo, pesados y amargos. Era consciente de su debilidad. No lograba sobreponerse. Veía las necesidades de su hijo, pero no podía con ella misma. Se entregó a la nada en sus horas y sus días, como la nada misma en la que se había convertido sin él, y cayó muy enferma.